Vamos a mirar la primera clase concerniente al laboratorio de física. Recordemos que habíamos visto inicialmente la teoría en el laboratorio directamente, pero pues prefiero hacer este video con el fin de volver a retomar esa temática y no dejar, digamos, un video en el que se tenga iniciado un tema sin los temas previos. Entonces, bien, vamos a comenzar recordando conceptos. Primero que todo, en la clase de teoría ustedes les dijeron que la física es una ciencia natural con la que podemos explicar los fenómenos naturales. Y que, entre otras cosas, utiliza la matemática como una herramienta para poder describir dichos fenómenos. Tenga presente que esta área del conocimiento, esta ciencia natural, se fundamenta en dos ejes principales. El primer eje principal es la teoría. Sabemos que existen una serie de fundamentos teóricos que se basan en una serie de leyes, propuestas o descubiertas que permiten describir cómo se comportan los diferentes sistemas en la naturaleza. Pero al mismo tiempo, estas teorías no serían nada si realmente no pudiéramos probar que describen cómo es el comportamiento de los sistemas que están estudiándose con ellas. Entonces, para poder hacer esa prueba o ese test, nosotros necesitamos experimentación. Recuerden que la diferencia más grande entre la física y la matemática radica en el hecho de que nosotros con la física lo que aprendemos es modelar la naturaleza, es decir, mostrar los comportamientos reales y llevarlos a un nivel matemático para poder describir cómo se comportan estos sistemas y poder con esta descripción realizar predicciones sobre los mismos. Es así que la experimentación y la teoría tienen que estar fuertemente ligados. No podemos hacer uno sin lo otro porque pues realmente no se podría tener un avance grande y no se hubiera podido en sí llegar a todos los avances que tenemos a nivel de ciencia y tecnología. Y como lo que nos compete en este curso es lo correspondiente a la experimentación, es sobre este tema que vamos a tratar en este video y vamos a hablar primero que todo del concepto de las mediciones y de los errores que tomar estas medidas conlleva. Comencemos primero con las mediciones. Cuando nosotros hablamos de que vamos a tomar una medida, estamos diciendo que vamos a cuantificar una propiedad o atributo del sistema al cual vamos a medir. Al mismo tiempo tenemos dos formas de hacer medidas. Una forma de medición se dice que es una medición directa y la otra una medición indirecta. Para la primera son medidas tomadas directamente en el laboratorio. Por ejemplo, suponga que usted tiene esta circunferencia y usted quiere medir el diámetro de la misma. Entonces, recurriría evidentemente a una regla o algún otro instrumento de medida de longitud que le permita medir dicho diámetro. Ahí podemos observar que
Si queremos tomar la medida del diámetro, simplemente ubicamos una regla encima de la circunferencia y tomaríamos la medida respectiva de forma directa porque el valor lo tenemos directamente de la regla, no tenemos que hacer ningún otro cálculo para poder obtenerlo. Por otro lado, una medida indirecta es aquella medida que para poder ser obtenida requiere de hacer algún cálculo basado en datos conocidos y medidas directas. Imagine que lo que ahora queremos es determinar cuál es el volumen de esta esfera, pero que con los instrumentos que tenemos en el laboratorio solamente podamos haber realizado la medida del diámetro. Entonces tenemos que recurrir a una fórmula la cual me permite obtener el valor del volumen con base al diámetro obtenido en la práctica. Imagine pues entonces que usted obtuvo un diámetro de 2.5 centímetros. Esto fue el valor obtenido en la práctica experimental, pero usted requiere el volumen. Para ello tiene que recurrir a la fórmula geométrica que conocemos para el volumen de una esfera, que viene siendo igual a 4/3 de pi por r al cubo, pero aquí está expresado en términos del radio. Necesitamos que se exprese en términos del diámetro. Entonces sería 4/3 de pi por el radio, que es la mitad del diámetro, la mitad, elevado al cuadrado. Después de hacer un poco de álgebra, usted puede probar que este volumen estaría dado por la relación pi sextos del diámetro al cuadrado. Pues bien, como ya conocemos ese dato, entonces nuestro volumen sería igual a pi sextos multiplicado por el diámetro, que son 2.5 centímetros al cubo. Perdón, tengo un error aquí es al cubo y aquí es al cubo. Es un volumen, o sea que aquí queda el cubo. Entonces, una vez hecho el cálculo correspondiente, esto nos va a dar por resultado 8.2 centímetros cúbicos. Podemos observar entonces de este ejemplo que este diámetro es una medida directa porque la obtuvimos directamente en la práctica sin tener que hacer algún cálculo, mientras que este volumen es una medida indirecta, pues para ser obtenido hubo que realizarse un cálculo a partir de la medida directa. Ahora bien, dado el hecho de que en un proceso de medición tenemos que utilizar aparatos experimentales, o sea, aparatos de medición e instrumentos de medición, resulta que inherente a estos instrumentos siempre existe la posibilidad de que la medida que estamos tomando no sea una medida exacta. Más bien, lo que podemos decir es que el aparato puede tener un alto o bajo grado de precisión y por ende tener una medida con un alto o bajo grado de precisión en esa medida. Lo que quiere decir entonces que tenemos que tener presente la existencia de errores en nuestras mediciones, y estos errores lamentablemente no podemos hacerlos desaparecer, no podemos decir que son perfectos nuestros experimentos, sino que siempre asociados a cualquier medida siempre vamos a tener unos errores asociados. Estos errores pues vienen del hecho de que siempre vamos a tener incertidumbres
en las medidas y vamos a mirar que podemos tener dos tipos de errores. Unos errores son conocidos como errores sistemáticos y los otros errores son conocidos como errores aleatorios. Los primeros, los sistemáticos, son errores que de alguna u otra medida están relacionados con las condiciones en las que estamos preparando la práctica experimental, con los equipos de medida que estamos utilizando, con los instrumentos de medida con los que vamos a medir. Este tipo de errores sistemáticos en principio pueden ser minimizados, por ejemplo, mejorando las condiciones de la práctica, adecuando de una manera más adecuada las condiciones en las que vamos a realizar el experimento, cambiando equipos de experimentación con un grado de incertidumbre mayor a equipos de experimentación con un grado de incertidumbre mucho menor. Por ejemplo, si usted quiere medir una longitud, podría utilizar un metro, el cual tiene un cierto error asociado, ya hablaremos más adelante de esto, pero existen aparatos más precisos que un metro. Por ejemplo, puede ser un calibrador o pie de rey o un micrómetro. Son aparatos de medida de los cuales pues ya miraremos cuando estemos realizando las prácticas experimentales. La cuestión es que este error viene siendo un error sistemático porque yo puedo mejorar el diseño de mi experimento cambiando un equipo o un instrumento de medida con un alto margen de error a un instrumento de medida con un menor margen de error. Los errores aleatorios, por su parte, son errores que difícilmente podemos controlar en un experimento. Por ejemplo, condiciones de humedad o cualquier tipo de situación que se salga de nuestras manos, una bajada de tensión inesperada, por ejemplo, que nosotros no podemos controlar en el momento. Esa aleatoriedad, pues bien, es la que en principio siempre lleva a suponer el hecho de que cualquier tipo de medida siempre va a estar asociada a un error inherente a la misma, pues este tipo de errores no siempre son identificables. Ahora bien, dado el hecho de que cuando tomamos medidas en un experimento, nosotros tenemos que reportar la medida, la pregunta entonces viene siendo, ¿cómo hacemos dicho reporte? Teniendo presente el hecho de que hay errores asociados a la misma. Lo que primero tenemos que tener presente es que el dato numérico de la medida que estamos tomando de por sí ya tiene un error asociado. Lo que quiere decir entonces que, por ejemplo, para el caso de una medida indirecta, cuando hacemos cálculos nos puede dar un valor con una cierta cantidad de dígitos, incluidos sus decimales. Por ejemplo, ¿cuántos dígitos son apropiados dar? ¿Cuántos decimales debemos dar? ¿Qué tanto debemos redondear? Entonces, la manera que se aborda esta situación es por medio de lo que se conoce como las cifras significativas. Lo primero que debemos tener en cuenta son una serie de consideraciones o reglas para poder entender y trabajar con dichas cifras. Vamos a mirarlas. Cualquier dígito distinto de 0 es significativo. Por ejemplo, piense en el número 895. Estos tres evidentemente son distintos de 0, entonces aquí tendríamos tres cifras significativas. Por ejemplo, el número 1298. Aquí tenemos cuatro cifras significativas. Los ceros ubicados entre dos dígitos son significativos. Por ejemplo, si usted piensa en el número 203,
Aquí tendríamos 3 cifras significativas. El número 2003 tendría 4 cifras significativas. Los ceros a la izquierda del primer dígito diferente de 0 no son significativos. Por ejemplo, piense en el número 0.0000325. En este caso, los primeros 4 ceros que se encuentran a la izquierda de estos 3 números, que evidentemente son distintos de 0, no son significativos. Entonces aquí tendremos 3 cifras significativas. Todos los ceros que aparecen a la derecha después del último dígito distinto de 0 son significativos. Por ejemplo, si usted mira el número 2550, este 0 está a la derecha de este 5, siendo este 5 el último dígito significativo distinto de 0. Entonces aquí tenemos 4 cifras significativas. O el número 0.023. Aquí tendríamos que los dos primeros ceros, por estar a la izquierda, no cuentan como cifra significativa, pero este último cero sí cuenta. Entonces tendríamos 3 cifras significativas. Y para finalizar, considere este número, 0.002030. Mire que en este caso tendríamos que los 3 primeros ceros no cuentan, el 0 entre el 2 y el 3 sí cuentan por las condiciones ya dadas anteriormente, y este último por estar a la derecha también cuenta. Así que aquí tendríamos 4 cifras significativas. Normalmente, la manera más fácil de abordar este tipo de números, los que en particular incluyen una cierta cantidad de ceros, ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda, entonces procuramos trabajar con lo que se conoce como la notación científica, en la cual los números se expresan en potencias de 10. Esto permite evitar cualquier tipo de dificultad o ambigüedad a la hora de escribir cifras significativas, porque por ejemplo, cuando se tiene un número sin coma decimal y tiene ceros al lado derecho, hay criterios que dicen que usted para estos números no puede definir cuántas cifras significativas tiene. Por ejemplo, si piensa en el número 3000. El número 3000 en principio uno pensaría que tiene 4 cifras significativas, pero no hay un convenio respecto a este tipo de cantidades. Se podría decir que tiene una, o que tiene 2, o que tiene 3, o que tiene las 4. Pero lo que sí nos permite evitar no caer en esa forma de ambigüedades es la potencia de 10. Entonces, por ejemplo, si yo pienso en el número 3000, yo lo puedo escribir como 3 por 10 elevado a la 3. O el número 0.0027, yo podría escribirlo como 2.7 por 10 a la menos 3. Mire que aquí ya perdemos la ambigüedad, porque por ejemplo, aquí yo sí puedo decir que solo tengo una cifra, una. Vamos mejor ese número. Una cifra significativa. O aquí, son 2 cifras.
significativas. Mire que esto es de mucha utilidad porque, por ejemplo, piense en la siguiente situación. Suponga que usted midió una cierta longitud, por ejemplo, el diámetro de la esfera que estábamos tratando en uno de los ejemplos anteriores. Imagine que usted le dio un valor de 2 metros. Bueno, es una esfera muy grande, pero bueno, es un ejemplo. Entonces tiene 2 metros. Aquí en principio estaría diciendo que tiene una cantidad de una cifra significativa, ¿no? Pero imagine que usted hace lo que llamamos una conversión de unidad. Por ejemplo, usted pasa esta cantidad a centímetros. Mire que si pasa esto a centímetros, entonces esa L, que eran 2 metros, pasarían ahora a ser 200 centímetros. Eso significaría que tenemos ahora 3 cifras significativas. Pero si estamos hablando, digamos, de la precisión en la medida de un instrumento, eso implicaría entonces que un cambio de unidades afectaría el grado de precisión de la medida. Evidentemente no puede ser, y para no caer en este tipo de errores y de ambigüedades, entonces uno utiliza la notación científica. ¿Qué quiere decir esto? Que esta no sería la manera correcta de expresar esa longitud. La forma correcta de expresarla sería L igual a 2 por 10 a la 2 centímetros. Mire que aquí mantenemos la situación de una cifra significativa. Pensemos ahora qué pasaría si realizáramos operaciones entre cantidades con diferentes cifras significativas. Para ver esto vamos a ilustrarlo con unos cuantos ejemplos. Primer ejemplo, suponga que usted quiere realizar la suma de una cantidad cuya medida fueron 23.6, digamos, metros. Usted midió una cierta longitud más 2.537 metros. Miramos que la primera cantidad tiene 3 cifras significativas, la segunda cantidad tiene 1, 2, 3, 4 cifras significativas, pero además estamos mirando una cantidad de posiciones decimales, las cuales debemos tener presente que, como miraremos más adelante, el error asociado va a estar determinado por el último dígito que aparece en nuestras unidades o nuestras cantidades decimales. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de una longitud, para este caso especial, mire que yo estoy reportando esta cantidad en metros con un error con un dato o su último dato en las décimas, mientras que este otro tiene sus últimos datos en las décimas, centésimas, las milésimas. O sea que con el aparato de medida que utilicé para esta segunda cantidad, puedo medir hasta las milésimas de metro, pero con este solamente puedo medir hasta las décimas de metro. Por ende, el aparato del lado derecho es mucho más preciso que el del lado izquierdo. La cuestión sería entonces, al hacer esta operación, ¿cómo reporto yo el resultado? El resultado de esta suma da 26.137, pero la manera correcta de reportar el resultado es dar la cantidad de números decimales que corresponda a la medida con el menor grado de precisión. Es decir, entre estos dos valores que tenemos, el del lado izquierdo es el menos preciso porque solamente pudo medirse hasta las décimas de metro respecto a este que nos daba medidas hasta las milésimas de metro. Por tal motivo, entonces, nuestro dato debe darse solamente con una cifra decimal en las mismas unidades que estamos trabajando,
O sea que en este caso sería 26 punto y el dígito correspondiente que tenemos que determinar también por redondeo. Recordemos que para cifras que son mayores o iguales a 5, estas cifras hacen que el número a la izquierda cambie, suba una unidad, pero si son menores que 5, el número se mantiene. Entonces, por ejemplo, en este caso, el 7 afectaría al 3, convirtiéndolo en un 4, pero a su vez el 4 no es superior a 5, es menor que 5. Por ende, este 1 no se va a ver modificado y yo puedo decir que esto es 26.1 metros. Supongamos, por ejemplo, que ahora no queremos sumarlos, sino que quisiéramos multiplicarlos. 23.6 metros por 2.537 metros. El resultado de esto sería 59.8732 metros cuadrados, pero vamos a seguir con el mismo argumento. Como el valor con menor precisión es el de la izquierda, debo reportar este resultado con un solo decimal. Miramos entonces que aquí tenemos 4, de estos 3 tenemos que deshacernos, o sea que el 2 no afecta al 3, el 3 no afecta al 7, pero el 7 sí afecta al 8. O sea que yo diría que esto es igual a 59.9 metros cuadrados. Ahora sí, para finalizar esta sección, consideremos entonces, dado el hecho de que les estoy diciendo que una medida experimental siempre tiene asociado algún error, yo tengo que reportar ese error. Primero que todo, hablemos del error respectivo. Piense, por ejemplo, si yo pienso en un metro. Cuando yo pienso en los metros, pienso en un objeto que viene dividido en una escala previamente determinada y cuya mínima unidad de medida viene siendo los milímetros. Entonces, existen dos criterios para poder determinar el error de un instrumento de medida, y esos criterios son los siguientes. Primer criterio: el error asociado a un instrumento de medida corresponde a la mínima unidad de medida del instrumento. Para nuestro caso, estamos hablando de un metro, ese error entonces sería de 1 milímetro. Y nosotros decimos que es más o menos 1 milímetro. El segundo criterio es el siguiente: el error asociado a un instrumento de medida corresponde a la mitad de la mínima unidad de medida del instrumento. En nuestro ejemplo, nuevamente, si estamos hablando del metro, para este criterio diríamos que más o menos la mitad de la última unidad de medida, o sea, la mitad de 1 milímetro sería 0.5 milímetros. Pero la cuestión ahora radica entonces en cuál de los dos criterios se utiliza. Realmente no hay un convenio generalizado respecto a cuál de los dos debe ser utilizado. Básicamente, o más precisamente hablando, esto va a depender de qué instrumento realmente se esté trabajando. Por ejemplo, si pensáramos en una situación como la del metro, si nuestro metro está tan bien diseñado como para poder distinguir entre 1 milímetro y otro milímetro, hacia cuál de los dos lados se está inclinando el valor. Por ejemplo, mire la siguiente imagen. Imagine que usted está utilizando un metro en el que usted puede detallar con una muy buena claridad la escala de medida. Por ejemplo, en esta situación yo veo claramente que aquí tengo 0 milímetros, 1 milímetro, y puedo distinguir, disculpen, hice la corrección, 0 milímetros, 1 milímetro, 2 milímetros, y puedo distinguir claramente que entre el 0 y 1 hay un espacio,
Pero si, por ejemplo, la medida que yo tomé, imaginemos que usted tomó una medida y su valor le está dando, por ejemplo, aquí. Claramente yo puedo distinguir que ese dato que acabo de pintarles está más inclinado hacia el 0 que hacia el 1. O por ejemplo, si no dio ahí, imagine que dio aquí. Claramente yo puedo distinguir que está más inclinado al 2 que hacia el 1. Entonces, si la situación fuera esta, que yo puedo distinguir con ese grado de certeza o claridad hacia dónde está yéndose el valor que tengo yo, con toda seguridad el error de mi instrumento de medida tendría el segundo criterio. Pero ahora imagine la siguiente situación. Tenemos nuevamente una medida que está dada en milímetros, pero esta va de 0 a 5. E imagine que la medida le dio aquí. ¿Usted con qué certeza puedo decir que le está dando el resultado en 1 milímetro o en 2 milímetros? Entonces no hay grado de certeza tan grande como el que se tenía en esta primera situación. Por ende, aquí yo tendría que mi error sería de más o menos 1 milímetro. O sea que, en resumen de estos ejemplos, para esta situación yo diría más o menos 0.5 milímetros, pero para esta situación más o menos, perdón, aquí sería, me disculpo, sí, 0.5 milímetros, estamos bien. Y aquí sería más o menos 1 milímetro. Entonces, ya que tenemos identificada la manera de distinguir los errores y cómo por lo menos tratarlos cuando hablamos de operaciones, viene esta otra pregunta: ¿cómo se reporta un error? Entonces, bien, para eso vamos a definir lo siguiente. Digamos que sea L un valor ya sea medido o calculado, y sea delta L su error asociado. Entonces, vamos a decir o vamos a reportar el dato de la siguiente manera: con L', es una manera de denotar, se reporta el dato más o menos su error. Por ejemplo, imagine que usted tomó una medida, voy a seguir con las longitudes que son más familiares, de 32.7 centímetros. E imagine que usted tomó esta medida, se la tomó con 1 metro, y en la mayoría de los casos, por ejemplo, cuando hablamos de metro, nosotros siempre vamos a utilizar este error asociado, porque me parece realmente que existe más probabilidad de error cuando se trabaja con 1 metro. Entonces, delta L, si estamos diciendo que es más o menos 1 milímetro, implicaría entonces que el error del metro sería de 0.1 centímetros. Debemos ser coherentes con las unidades con las que nosotros estamos trabajando. Entonces, mire que la manera como reportaríamos ese dato sería 32.7 centímetros más o menos 0.1 centímetro. Observe que la cantidad de cifras decimales que estoy reportando
son iguales a las que se reporta para el error. Ojo con lo siguiente, también podríamos expresarlo así, 32.7 más o menos 0.1 centímetros. Es decir, debemos especificar que el centímetro lo tiene tanto el dato como su respectivo error. Bueno, con eso terminamos, como les decía, esta sección. En un futuro video continuaremos con la temática del curso. Hasta pronto.